¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a la continuación de los trabajos de esta primera jornada de telecomunicaciones en el marco de la Universidad Internacional de Verano 2016 desde el Centro Universitario de los Lagos de la Universidad de Guadalajara. Damos la más cordial bienvenida a todos ustedes, al público que nos escucha a través de Radio Universidad y que nos está visualizando a través de la página web en el live streaming www.lagos.udg.mx. A continuación, escucharemos la ponencia del ingeniero Javier Hernández Calderón, que se denomina Cómputo Forense. El ingeniero Javier Hernández Calderón es egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Querétaro, ingeniero en sistemas computacionales. Actualmente estudia una maestría en tecnologías de la información por el Instituto Tecnológico Latinoamericano ITLA y es consultor independiente de seguridad informática con más de 10 años de experiencias en ethical hacking, pentesting y análisis de vulnerabilidades y experiencia en informática forense. Ha impartido conferencias con los temas seguridad informática y delitos cibernéticos, seguridad en Internet, seguridad en redes, hacking ético, cómputo forense. Actualmente es miembro activo de ALAPSI, Asociación Latinoamericana de Profesionales en Seguridad Informática, ALIFSE, Asociación Latinoamericana de Investigadores de Fraudes y Crímenes Financieros, Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas. Cuenta con las certificaciones CCNA del proveedor Cisco, con la CISSP, Certified Information System Security Professional, ISC Square, International Information System Security Certification Consortium in Company. Damos la más cordial bienvenida al ingeniero Javier Hernández Calderón. Gracias. Ya, aquí traigo el micrófono, gracias. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Pues muy buenas tardes. La verdad es que es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias a todos por el apoyo, por el recibimiento. Muchas gracias. Y pues sí, efectivamente, yo soy miembro de ALAPSI. Hace 10 años yo me preguntaba, tuve la oportunidad de conocer un hacker de manera profesional y me llamaba mucho la atención cómo él se podía conectar remotamente a ciertas computadoras. Eso fue hace 10 años. A mí me llamaba mucho la atención porque él se conectaba sin pedir permiso, o mejor dicho, las hackeaba, ¿no? En aquel entonces, y lo sigue haciendo. Cuando yo tuve la oportunidad de conocerlo, pues me dediqué mucho a la parte de hacking, ¿no? Y empecé a estudiar de manera profesional cómo era posible el poder llegar a entrar a computadoras sin siquiera pedir el permiso del usuario, ¿no? Pero sobre todo de manera profesional, de manera de poder hacer auditorías de seguridad. ¿Qué es el hacking ético? Es una auditoría de seguridad. Así como contablemente llega un auditor y empieza a revisar los estados financieros, nosotros llegamos, pero llegamos a revisar la infraestructura tecnológica. ¿Cuál es la finalidad? Encontrar fallos de seguridad. ¿Para qué? Por si un atacante de veras quiere llegar a una organización y quiere entrar de manera no ética, nosotros previamente ya hicimos un análisis de auditoría de seguridad para poder pues securizar esa parte, ¿no? Y alguien me dijo, bueno, puedes entrar a computadoras, puedes hacer muchas cosas, pero después, ¿cómo le puedo yo hacer para saber quién entró a mi computadora? Entonces yo dije, pues es una buena pregunta porque nosotros hackeamos sin pedir permiso, más sin en cambio, ¿cuál es la mejor forma de poder explicar a alguien cómo pudiste llegar a entrar a la computadora? Y lo más interesante que un día me llegó fue de, bueno, ya entraste a mi computadora, ahora ¿cómo te denuncio? Y justamente conocí esta disciplina, conocida como cómputo forense. Yo cuando conocí el cómputo forense, mejor dicho, cuando escuché por primera vez cómputo forense, yo pensé que hablábamos de muertos. Yo dije, bueno, ¿y a quién vamos a ir a recoger, no? Pero lo interesante fue que las computadoras no se mueren. Las computadoras pueden llegar a proporcionarnos evidencia tecnológica. Cuando pensamos que una computadora ya no prende y que pensamos que ya no va a estar disponible para obtener evidencia, eso es mentira. Las computadoras actualmente nos están brindando muchísima información. Y primero que nada yo dije, bueno, ¿y de dónde sale el término cómputo forense? Y me puse a investigar un poco y precisamente nace de las ciencias forenses. Por ahí hubo una persona, el principio de Lockhart,
comentaba que siempre que dos objetos entran en contacto, transfieres parte del material que incorporan entre ellos. Y yo dije, wow, de manera que si yo hubiese llegado ahorita aquí a Guadalajara y hubiera llegado a encontrar un cuerpo, físicamente hablando, el cuerpo tuvo que haber tenido contacto con el piso, con el medio. ¿Qué pasa cuando alguien llega y agarra, por ejemplo, esta botella de agua? Está dejando rastros, está dejando evidencia. Al final de cuentas, tiene una temperatura, en caso de ser humano, tiene huellas dactilares. Tuve que haber dejado huella en mis zapatos. Existe evidencia tecnológica, tal vez no como lo comentaba Lockhart, pero más sin en cambio, existe. Él trataba de dar a entender de que no hay delito perfecto. Siempre va a existir una huella. Y en la parte digital pasa exactamente lo mismo, porque si sacamos la definición de cómputo forense, dice que el cómputo forense es la aplicación de técnicas científicas y analíticas e infraestructura tecnológica para hacer 4 pasos importantes: identificar, preservar, analizar, y la última prueba es presentar datos que sean válidos en un procedimiento legal. Yo cuando escuché esta definición, yo dije, a ver, más despacio, vamos a definir bien exactamente qué es el forense. Primero dice la aplicación de técnicas científicas y analíticas. Si hablamos de manera científica, quiere decir que vamos a utilizar el método científico, de manera que vamos a llegar a hacernos una hipótesis. Si alguien comete un delito utilizando computadoras para poderlo llevar a un procedimiento legal, la primera pregunta que me van a hacer: ¿quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Dónde? Y hasta cierto punto en un interrogatorio, ¿por qué lo hizo? Si seguimos analizando la frase, dice especializada a infraestructura tecnológica. ¿De dónde vas a sacar las pruebas? Entonces, cuando hablamos de infraestructura tecnológica, ¿qué tenemos? Computadoras, PDAs, impresoras. Cualquier dispositivo tecnológico que contenga una memoria, podemos llegar a obtener evidencia tecnológica. Procedimientos, trabajo de investigación, y ahí es donde entra la parte de un perito. Al final de cuentas, un investigador forense digital se convierte en un perito, porque al final de cuentas va a otorgar un dictamen y dar la explicación a la autoridad de qué fue lo que sucedió y para qué hicieron ese tipo de delito utilizando medios tecnológicos. Que actualmente se pueden cometer muchos delitos tecnológicos utilizando la infraestructura tecnológica, como por ejemplo, uno de los que me espanta, fraudes en portales financieros. Ese como que, pues bueno, hay muchos casos para investigar, pero el que verdaderamente me espanta y que lo voy a mencionar más adelante es el de pornografía infantil, en el que mamás desesperadas nos dicen: oye, la última vez que yo vi a mi hijo estaba conectado a internet. Llegas a hacer la investigación, empiezas a hacer investigación utilizando procedimientos de investigación y resulta ser que no estaba platicando con un amiguito, estaba platicando con un pedófilo. Y que cuando investigas la computadora nos da un rastro para poder llegar a hacer investigación. ¿Qué tipo de información podemos tener utilizando el medio tecnológico? Tenemos direcciones IP, tenemos, aunque hayas borrado los archivos, realmente un archivo no se borra. Tiene que pasar ciertos procedimientos para que realmente ya no puedas recuperar nada, ¿no? Si seguimos investigando la frase, presentación de pruebas, un procedimiento legal, y esta parte es la última parte del cómputo forense, de que ya sabes quién fue, ya sabes quién te robó, ya sabes quién te hizo el fraude electrónico, pero ahora cómo lo llevas a un procedimiento legal. Y lo que necesitamos aquí muchas veces nosotros como investigadores es el apoyo de un abogado. El abogado, nosotros hablamos tecnológicamente, ¿no? Nosotros llegamos y cuando nos piden una explicación, les decimos: pues fue muy sencillo, te hackearon bien sencillo. Lo que pasa es que un hacker entró remotamente, entró por el puerto 443, te hizo un buffer overflow y te fregó. Entonces, abogadescamente, ¿cómo le explicas a un abogado eso, no? Y cómo él va a tener pruebas para poderlo llevar a un procedimiento legal. Entonces, es muy divertido esa parte, ¿no? Y me encanta, porque luego llegas, te hacen el fraude financiero y te dicen: ¿esto es mercantil o penal? Y el usuario se queda con una cara que yo me quedé, ¿no? Entonces, ¿cómo? Sí, mira, si es mercantil, te vamos a regresar tu lana. Si es penal, van a buscar a un culpable para que ya lo metan al bote
y de alguna manera te pague tu dinero, ¿no? ¿Y cuánto tiempo tarda eso? Dependiendo de qué, de la investigación. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Pues puede ser 1 año, 2 años, pues mejor ahí déjale, ¿no? Muchas veces pasa eso en otros países, aquí en México casi no. Vale. ¿A qué se le puede hacer cómputo forense? Ya lo he platicado. A todo aquel dispositivo que contenga una memoria, porque al final de cuentas lo que nosotros vamos a realizar es una investigación hacia medios tecnológicos. Y alguien por aquí una vez en una presentación, en una conferencia me comentó, oye, ¿y por qué pones un carro? ¿Por qué pones un carro ahí como evidencia tecnológica? Le comenté, lo que pasa es que un día hicimos una prueba y muchos carros modernos lo que están haciendo es que se los están robando. Pero lo que la persona que se lo robó no sabía es que el carro se conecta vía GPS. Si lo analizamos como ingenieros en informática, al final de cuentas, para poder llegar al carro, ¿qué necesitamos? Una dirección IP. Al tener la dirección IP, puedo hacer un trazado de direccionamiento y puedo llegar a saber dónde estaba el carro físicamente. Segundo, aunque actualmente, bueno, lo están utilizando para otros fines, lo que están haciendo es que están hackeando como tal el sistema operativo en los carros y de hecho por ahí salió, no sé si recuerdan, en los periódicos y todo el escándalo que se hizo con una empresa de carros. ¿Qué más tenemos? Arriba tengo un Xbox. ¿Por qué tengo un Xbox? Se está utilizando para pornografía infantil. Actualmente los niños están jugando en sus casas, con pornografía infantil están jugando en casa y lo que están haciendo es que están vulnerando el sistema operativo que trae Xbox. Y lo que están haciendo es que lo están grabando y después puedes encontrarlo en la Deep Web, vendido como videos para degenerados. Hay menores de edad que en casa pues, cómodamente andan en short y ese tipo de videos se venden para portales para degenerados. ¿Qué más tengo? Televisiones, Smart TV. Las Smart TV las están hackeando. Sí, me encanta. Te puedes conectar a Total Play, te puedes conectar a todo este tipo de Netflix y todo este tipo de empresas. Pero al final de cuentas que no se nos olvide que es un sistema operativo. Es un sistema operativo, es un Android la mayoría de veces y al final de cuentas son propensos ¿a qué? A virus porque están conectados a internet. Y en el peor de los casos, algunos ya tienen camarita. Por eso yo cuando abro mi computadora como que le hago así porque alguien seguramente me está grabando. Si tienen computadoras con camarita, tapen la camarita porque se pueden llegar a saber muchas cosas de ustedes. Punto número 2. Alguien me comentó, ¿por qué pusiste una impresora? ¿Qué es lo que puedes sacar de una impresora? En un caso de narcotráfico, se llega a la escena del crimen, como policíacamente se le conoce, y encuentras una impresora. ¿Qué es lo que yo puedo llegar a saber de una impresora? Los últimos documentos que se mandaron a imprimir. Es un buffer, es una memoria y es investigable. ¿Qué más tenemos? Bueno, computadoras, pues casi son clásicas esas, ¿no? Las computadoras contienen memorias y se puede llegar a saber mucha evidencia tecnológica de ellas, ¿no? Bueno. ¿Pero qué estamos buscando? Cuando hacemos un análisis forense, una investigación forense digital, específicamente, ¿qué estamos buscando? Y muchas veces dices, no, busca archivos. Seguramente en el archivo está el problema. ¿Pero qué tipo de archivos? Muchas veces nos ha llegado a pasar de que llegas a la organización y dice, no, investiga. El cuate que se fue de la chamba de aquí se robó cosas. Pero específicamente, ¿qué? No lo sé, pero algo se robó. Entonces uno como investigador luego es complicado porque encuentra un correo y lo lee y, no, este correo era para su novia. Encuentras otro correo, no, este fue de una cotización. Y empiezas a buscar en una inmensidad de información. Por eso necesitamos saber exactamente cuál es el plan. Preguntarle, a ver, específicamente, ¿qué estás buscando? Cuando haces un análisis forense, dame específicamente qué estás buscando y qué tipo de respuesta es la que tú quieres saber. Porque esa parte es muy importante cuando haces forense. Bueno, vámonos con la primera parte del cómputo forense, la identificación. Al final de cuentas, cuando se comete un delito informático, cuando llegas al lugar, se le conoce como escena del crimen. Y es cuando la cosa se empieza a poner bien padre. Porque lo primero que tienes que llevar a saber en la escena del crimen es de que no debes contaminar el área. Quiero poner una analogía. Nuevamente, llego a la escena del crimen, llego ahorita aquí en la mañana a Guadalajara y encuentro una computadora. Dejen agarrar esa computadora. Llega una computadora y la encuentras ahí, como prueba del delito. Llegas a la prueba del delito. ¿Y qué es el error número 1 que siempre cometemos?
queremos llegar a tocar, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Pero si yo agarro el medio, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy contaminando el área. Otra cosa, entramos mucha gente. ¿Qué es lo que los peritos ponen alrededor? Cintillos, están guardando una escena del crimen, ¿no? Para que no haya quien la pueda alterar. Otro punto importante, el tratamiento de la evidencia. Esta parte es muy importante, porque si yo lo quiero llevar a un procedimiento legal, yo debo de hacer algo que se le llama cadena de custodia. Y debe de haber un responsable en la cadena de custodia, porque resulta ser que todo el mundo quiere hacer documentación. No, nada más debe haber una persona que tiene que tomar fotos, tiene que tomar nombre de quiénes estábamos en la escena del crimen, a cómo encontramos el cuerpo, fotografías y sobre todo cómo vamos a recoger la evidencia. Y esta es una parte bien importante de que nadie debe de tocar nada hasta que llegue un especialista. Esa parte es meramente importante porque muchas veces llegamos a las organizaciones, quieren hacer investigación y le dices, oye, ¿y la computadora? Se lo dimos al de sistemas. Y llegas con el de sistemas y, oye, ¿qué estás haciendo? Ah, es que estoy respaldando todos los archivos de aquí para acá. Pero ya estás cambiando la evidencia. ¿Qué pasa si tú a un archivo le das doble clic para ver qué tiene? Está cambiando la fecha de última apertura. ¿Qué pasa si tú, cuando el momento en que tú copias un archivo a otro archivo, si no lo haces de manera profesional, puedes estar contaminando el problema, y el que muy probablemente se puede ir a la cárcel eres tú, porque al final de cuentas estás cambiando la evidencia. Entonces es muy importante que cuando hablemos de infraestructura tecnológica hay que saber tratar muy bien la información. ¿Sale? Otro problema importante, volatilidad en la evidencia tecnológica. La información, muchachos, la podemos llegar a perder tan rápido de que si no tienes la capacidad para saber qué reacción vas a tomar tú como especialista, puedes llegar a perder una gran investigación. Y sobre todo, ¿qué estamos buscando? Sobre todo esa parte es muy importante, ¿vale? Otro caso importante que me llama mucho la atención es de que actualmente llegas a la escena del crimen y resulta ser que la información no está en la computadora, está en la nube. Y cuando hablamos de la nube no nos referimos a la que está en el cielo, nos referimos a Internet, porque físicamente la información pudiese no estar en el medio en el que estamos investigando. Y es cuando se empieza a poner más divertida la cosa, porque eso quiere decir que la información pudiese estar, o la investigación, mejor dicho, pudiese estar no solamente en el medio que estamos almacenando, pudiese estar ya correlacionado con otro tipo de infraestructura tecnológica, como dice la definición de cómputo forense. Y bueno, custodiar y cuidar muy bien las pruebas. Esa parte es muy importante y esa parte debe de ir documentada en la parte de la escena del crimen. Y es muy divertido y nos han pasado miles de casos de que mandas a un perito y le dices, a ver, tú ven acá, vas a ir a recoger las computadoras allá a la escena del crimen, y si no lo preparas de la manera correcta, pudiese estar cometiendo muchas infracciones ese investigador. Y una de las graciosas que nos han pasado es de que, por ejemplo, mandas a alguien a la escena del crimen y cuando llega, no le dices, oye, y una pregunta, ¿en qué puerto estaba conectado el USB? Ah, ¿qué crees? Que no me acuerdo, nada más llegué y la desconecté. Pues entonces, ¿dónde está la cadena de custodia? Porque cuando el abogado a mí me preguntó, oye, ¿cómo recogiste la evidencia? Ay, ¿qué crees? Que mandé un cuate y creo que nada más jaló los cables, entonces eso ya no sirve. ¿Sale? Otro caso importante que nos ha tocado pasar es el hecho de que muchas veces cuando recoges la evidencia tecnológica también ha pasado algo bien gracioso y es una de las cosas que se me estaba pasando muy importante comentar. Cuando llegas a la escena del crimen, ¿cuál es el cable que desconectas primero en una computadora? Preguntas, si le quito el de corriente eléctrica y el hacker tenía un rootkit, o sea, un proceso corriendo dentro del equipo informático, al ya no encontrar electricidad, se puede quedar en proceso y se puede llegar a dañar. Esa es una muy mala idea. Segunda, y si le quito el cable de red, la computadora, lo que va a hacer que como ya no encuentra una conexión en internet, va a empezar a sobreescribir en el sistema y estoy cambiando la evidencia. Una de las cosas importantes en la parte de identificación es
preservar la evidencia tecnológica tal cual yo la llegué a encontrar. Otro punto importante, dices, bueno, ¿y si le hago el famoso 5-second shutdown? ¿Han escuchado hablar de ese procedimiento? Botonazo. ¿Se acuerdan cuando ya la compu ya no jala, ya lo que hace es botonazo, no? Bueno, pues el hacer botonazo tiene sus ventajas. ¿Por qué? Porque pierdes la memoria física, pero la memoria lógica, ¿a qué me refiero con lógica? Procesos, lo que está corriendo en RAM, yo puedo llegar a analizarlo como investigador forense y puedo llegar a saber qué procesos, qué direcciones y qué es lo que estaba sucediendo en el equipo de cómputo. Entonces es muy importante el llegar a saber qué tipo de método es el que vas a llegar a utilizar cuando llegas a la parte de identificación. La parte de preservación, esa parte me encanta porque una de las cosas que nos ha cambiado como investigadores forenses digitales es la parte de cuando encuentras teléfonos celulares. Llegas a la escena del crimen, te encuentras un teléfono, ya me robaron mi teléfono, bueno, se lo llevaron. Te encuentras un teléfono celular, ya me hackearon. Te encuentras un teléfono celular, ¿qué es lo que tienes que llegar a hacer con el teléfono celular? Porque al final de cuentas, lo que tienes que hacer es preservar la evidencia tecnológica. Y uno de los principales problemas que tenemos es de que debemos de entregar la evidencia tal cual la encontramos. De manera que si en ese momento entra un correo electrónico, ¿qué es lo que está pasando? Está cambiando la evidencia. Si entra una llamada telefónica en ese momento, está cambiando la evidencia tecnológica. Entonces, existe infraestructura tecnológica para preservar ese tipo de evidencia. Y tenemos, por ejemplo, las bolsas de Faraday. Una bolsa de Faraday lo que hace es que ya no te permite entrar ni salir comunicaciones de un teléfono celular. De manera que llegas a la escena del crimen, metes el teléfono celular en la bolsa de Faraday, haces tu cadena de custodia de cómo lo encontraste, qué fue lo que encontraste, y vas documentando toda la parte de documentación, esa parte. Otro punto importante, tenemos maletines forenses en el que llegas y te puedes encontrar de todo, ¿no? Porque al final de cuentas, actualmente encontramos en el mercado diferentes tipos y modelos de teléfonos celulares. Tenemos Android, tenemos iOS, tenemos, bueno, BlackBerry ya casi ya no, y tenemos cualquier infraestructura tecnológica, es más, hasta cargadores universales debes de tener para saber qué tipo de información es la que te vas a llegar a encontrar. Y se los comento porque, híjole, historias han pasado, miles. Ahí les va una bien divertida. Mandas a un especialista a la escena del crimen y te habla, oye, ya tengo toda la evidencia tecnológica, ya documentamos, pusimos cintillos, hicimos la cadena de custodia, las computadoras ya están bien reservadas, ya está todo documentado. Perfecto. Oye, y también encontramos 2 teléfonos celulares. Muy bien, y los guardaron y los preservaron como debe de ser. Y escucho un silencio como el de ahorita. Y le digo, no me espantes. ¿Qué pasó? Es que te estoy hablando de uno de los teléfonos celulares que encontramos en la escena del crimen. No, a mí me preocupaba porque explícale al Ministerio Público que recibiste una llamada de unos secuestradores a tu teléfono celular. ¿Cómo te desvinculas de esa bronca? Entonces, hay que capacitarlos muy bien. Ya un amigo que igual es forense ya le pasó, me comentaba, oye Javier, una de las formas de poder llegar, nosotros no tenemos bolsas de Faraday porque cuestan algo de dinero, pero nosotros encontramos a la mexicana la forma de poder preservar la evidencia. Dice, agarras el bote de pintura, de galón de pintura, y lo que haces es de que metes el teléfono celular, lo sellas y ya no entra ni sale ninguna comunicación. Dije, ok, perfecto, no lo sabía, qué bueno que me lo compartes. Dice, no, pero te lo comento por lo siguiente, porque ya nos hablaron otros investigadores que estaban preparando en otros estados y le dijeron, oye, ¿y ahora cómo le quito la pintura al teléfono? Era sin pintura. Entonces, son de las cosas que te van pasando, pero vas aprendiendo, ¿no? ¿Vale? Bueno, ahí está la parte importante, pero sobre todo, ¿qué debemos de ir haciendo? Ir verificando la cadena de custodia, ir documentando, ir revisando qué fue lo que pasó, por si lo queremos llevar a un procedimiento legal y me pregunta el juez, oye, ¿y cómo preservaste esta evidencia? Yo tenga fotos, tenga todo el testimonial para poder llegar a continuar con el procedimiento legal. Bueno, otra parte importante
es de que nunca trabajamos sobre los medios originales. Siempre hacemos algo que se le llama una imagen forense. Una imagen forense es una copia bit a bit del equipo exactamente original. Hay infraestructura tecnológica para poder realizar imágenes forenses. Ya vemos algunos duplicadores de discos duros que generan imágenes forenses. Bueno, no se alcanza a ver, pero es el de este lado. Tenemos sobre todo protectores contra escritura. Los protectores contra escritura es, si yo agarro, por ejemplo, el disco duro y lo quiero clonar en mi computadora y yo conecto el disco duro, hacia mi computadora, ¿qué es lo que va a hacer el sistema operativo? El sistema operativo lo que va a hacer es que va a tratar de montar con el plug and play, de tratar de reconocer el disco duro. Con un protector contra escritura no monta el disco, de manera que forensemente no, es como si no tocara el disco, pero de alguna manera pudiera llegar a ser una imagen forense. Más sin en cambio, bueno, para los que no tenemos mucho recurso, la parte de duplicadores, bueno, pues cuestan una lana, ¿no? Pero también se puede hacer con Linux. Con Linux hay un comando que se llama DDD, de hecho es DDSFDF, que es un comando hecho por el Departamento de Defensa de Estados Unidos para verificar que sean exactamente iguales. ¿Y cómo compruebas esto? A través de un algoritmo matemático conocido como un hash. Un hash es una cadena de longitud variable a una cadena de longitud fija. En español quiere decir que si aquí da 2500, de este lado debe dar 2500. Y con eso puedes verificar que la integridad de los discos duros, ¿a qué me refiero con integridad? Que son exactamente iguales. Y también en la cadena de custodia lo vas documentando. Si el juez te dice, oye, y el equipo original, aquí está. Y entonces, ¿cómo lo estás revisando? Tuve 5 investigadores, hice 5 imágenes forenses, o sea, 5 imágenes exactamente iguales y se las estoy dando porque tenemos que llegar a la misma conclusión. Con la finalidad de siempre preservar el medio original. De manera que si quiere llegar a un segundo perito y decir, oye, yo le voy a echar una revisada a lo que tú estás haciendo, perfecto. Aquí está el medio original y puedes llegar a hacer investigación sin ningún problema. Todo está documentado y todo está legalmente comprobado de cómo fue como lo hicimos. Ok, bueno, en la parte del análisis es la parte más complicada que tenemos actualmente dentro del cómputo forense, porque en el peor de los casos, ¿qué pasa si el archivo o los archivos están borrados? Ya nos pasó, hubo un caso de una persona que tuvo problemas con la empresa, lo corrieron, creo que iba alcoholizado, no lo liquidaron y este cuate por mala onda agarró, formateó la computadora y dijo gracias. Resulta ser que ahí en esa computadora estaban los planes de mercadotecnia, estaba la parte de contabilidad y creo que tenían contabilidades de 10 años atrás. Entonces, analizando la computadora, y es lo que mucha gente piensa, que dicen, bueno, pues yo ya borrando los archivos, pues yo ya muere, ¿no? Y no es cierto. Realmente el borrar archivos no significa que ya no esté la evidencia tecnológica ahí. Se puede llegar a recuperar e inclusive después de 4 o 5 formateadas se puede llegar a recuperar todavía la información bajo ciertas normas. El hecho de que no haya sido sobrescrito varias veces, porque si no de plano ya no se puede hacer nada. Segunda, que no haya pasado por un degausser. Un degausser son ondas electromagnéticas. Recordemos que los discos duros lo que tienen es una sustancia ferromagnética, o sea, fierro, y al final de cuentas si pasamos un imán muy poderoso, pues se remueve y ya no se puede llegar a recuperar nada, ¿no? Segundo, pues la destrucción física, ¿no? Al final de cuentas, el destruir un disco duro, pues también pudiese ya no llegar a ser como prueba digital, ¿no? Aunque bueno, este va a depender. Hace poquito tuve la oportunidad de conocer a una persona que se llama Adolfo Grego. Ese Adolfo, la verdad, me impresionó lo que pudo llegar a hacer. Y la verdad es que su caso, dije, guau, yo estaba ahí con él comiendo y le decía, más historias, porque me platicaba un caso en el que cuando él hizo recuperación de información, dice, en verdad, Javier, yo pensé que era una broma. Le digo, ¿por qué? Agarraron un disco duro y le dieron 8 plomazos, destruyendo la evidencia tecnológica. Cuando llega al laboratorio forense, dice, en verdad, yo pensé que era una broma. Y cuando me dijeron, no, esto es cierto, pudimos llegar a recuperar el 80% de la información del disco duro baleado. Evidentemente, donde estaba el hoyito ya no se pudo hacer nada, ¿no? Pero en todo lo demás sí se pudo llegar a hacer. Y cuando yo le dije, más historias, dice, ahí te va otra. Llegamos a la escena del crimen, como policíaticamente se le conoce, con un pedófilo.
Este pedófilo agarra la computadora y ¿qué es lo que hace? La avienta a la alberca, al agua, como para diciendo, yo no fui y compruébenme, ¿no? Se me ocurrió, Javier, agarrar una cubeta como las que estaban ahí en la escena del crimen, agarramos la computadora con agua de la alberca y nos llevamos la computadora dentro. Y le digo, a ver, pero explicando, o sea, ¿para qué hiciste eso? Ah, pues muy sencillo. Bien lo acabas de comentar, los discos duros tienen una sustancia ferromagnética, o sea, es fierro. Si yo saco la computadora fuera del agua, lo que va a hacer es que se va a oxidar con el aire y el fierro se oxida. ¿Pero qué crees? Abajo del agua se oxida, pero muchísimo más lento. Eso me permite llegar a una estación forense, sacar el disco duro, secarlo y hacer 5 copias y inculpar a la persona. Dije, wow, excelente el trabajo que haces. Por eso les comentaba que en el peor de los casos, borrar la información. Pero borrar la información no es destrucción de información. ¿Vale? Bueno, ¿cuándo fue la última vez? De hecho, existe la metodología, de hecho, existen herramientas forenses que te permiten saber cuándo fue instalada la computadora. Las computadoras llevan un log y este log te permite llegar a saber cuándo fueron instaladas las computadoras, cuántas veces se ha logueado un usuario, es decir, cuántas veces ha entrado un usuario en un sistema operativo, cuántos usuarios hay en el sistema, ya ve que siempre hay un administrador y de ahí vienen los usuarios, USBs que se han conectado y se han desconectado y cuántas veces, eso pudieses llegarlo a saber en un medio tecnológico, qué aplicaciones han sido ejecutadas, así como su fecha de instalación, también lo guarda en un log en Windows, y los metadatos de las redes sociales. Ya por ahí también le pasó a una persona el hecho de que pudiesen llegar a saber para robo de secretos industriales. Resulta ser que 3 personas al parecer estaban trabajando en una empresa, las 3 renuncian un viernes y el lunes estaban trabajando ganando lo doble que lo que ganaban en su empresa. Cuando van a hacer la investigación forense digital, pudieron llegar a comprobar a qué horas conectaron un USB, a qué hora lo desconectaron, marca, modelo y qué archivos se llevaron. Y ese caso en particular se trató como robo de secretos industriales. O sea, tú le platicas al abogado, a ver, hubo esta bronca. Y él te dice, si nos vamos por mercantil, pues no queremos lana. Nos vamos por penal, no queremos que nos metan a la cárcel. Robo de secretos industriales, 20 años de cárcel, está tipificado en el Código Penal Federal. Nos vamos por esa vía. Y es la mejor de las vías que se puede ir un abogado. Entonces, tienes que ir muchas veces haciendo investigaciones, ir haciendo cosas de manera que podamos dar una explicación para un procedimiento legal. Bueno. Hubo un caso, que este caso me encantó. Me encantó este caso que tuvimos, porque era un divorcio. Entonces resulta ser que la esposa sospechaba que el esposo lo engañaba, que eso casi dije, eso casi aquí en México no pasa, o sea, no sé le dije, no sé de qué me está hablando, señora, pero saber en qué le podemos ayudar. Yo sospecho que él me engaña. ¿Por qué sospecho ustedes? Porque ya no es el mismo, ya no es cariñoso, ya ven. Dije, bueno, vale, ¿cómo lo compruebas? Punto número 1, le pides el teléfono celular. Pregunta, ingeniero, si yo ahorita les pidiera el teléfono celular a alguno de ustedes, ¿qué pudiera yo saber de ustedes? Todo, ¿no? Ya, de hecho, aquí ya como que lo guardaron. Dijeron, a ver, no me lo vaya a pedir y entonces sí ya estuvo, ¿no? Perfecto. Bueno, ¿qué es lo que pudimos llegar a hacer con el teléfono celular? Pudimos llegar a recuperar 3 meses de conversaciones borradas de WhatsApp. ¿Qué más pudimos llegar a saber? Teníamos chats. Tenía su Facebook de manera automática. Dije, wow, yo me sorprendí porque hagan de cuenta que podríamos escribir una telenovela ahí, ¿no? Yo dije, oye, qué bonita historia, ¿no? Dije, bueno, termina mal como todas, pero pues qué bonita historia, ¿no? ¿Qué más tenemos? Mensajes, Twitter, es más, tenía ahí el famoso LinkedIn. Pero sobre todo, y una de las partes que me espantó, fue la parte de los metadatos de las imágenes. Y yo dije, a ver, Javier, ahora aplica ya no las técnicas forenses, ahora aplica las técnicas de hacking, ¿no? Cuando queríamos saber qué es lo que estaba haciendo el usuario. Y me quedé nada más con una foto. Digo, la voy a enseñar porque sé que no viven aquí, entonces, pues creo que no hay mucho problema, ¿no? Bueno,
Yo encontré ahorita una página donde revisar metadatos, entonces, bueno, voy a agregar la imagen que le puse aquí evidencia y le voy a poner ver evidencia, ¿no? Aquí está. Nosotros encontramos esta imagen y dices, bueno, pues sí, pues que realmente aquí la explicación que él tenía que dar, pues quién era esa mujer, ¿no? Pero lo que nosotros nos encontraba más, ¿se acuerdan que les comentaba yo en el cómputo forense que realmente no queremos imágenes, nosotros queremos respuestas de qué es lo que está pasando? Aquí la pregunta era, ¿lo engaña o no lo engaña? Esa era la pregunta. Y segunda, si realmente esta persona estaba mintiendo. Analizando la imagen, podemos verificar los metadatos. Yo un día me encanta porque un día le digo al maestro, oiga maestro, ¿qué son los metadatos? Ya, sencillo, son los datos de los datos. No, pues gracias, que me quedé exactamente igual, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que podemos llegar a saber? Punto número 1, nos dice de qué teléfono celular fue tomado. Segundo, otros datos importantes que te pueden llegar a dar es el hecho de que a qué distancia tomaron la fotografía. O sea, te dice si había mucha luz, a qué distancia, más o menos con qué flash. En algunos casos, no sé si venga por acá, bueno, me dice, ¿de quién era el iPhone? De Emma. Entonces, pues yo sospecho que se llamaba Emma, ¿no? Digo, eran sospechas, no era nada todavía 100% comprobado, ¿no? Nosotros nada más íbamos a presentar la pericial. Lo demás ya era bronca de él, ¿no? Bueno, pero una de las partes que verdaderamente a mí me encantan, en la parte de cuando haces metadatos, es una parte muy importante. ¿Ya vieron lo que se guardó? A ver, lo que se guardó aquí. Le voy a dar clic, se va a perder la imagen. ¿Qué es lo que podemos llegar a saber? Actualmente, lo que está pasando con los medios digitales es de que no le están quitando la parte de la geolocalización a los teléfonos celulares, tabletas, PDAs. De manera que tú cuando vas presentando pruebas, como que la mujer va diciendo, ya ves que ellas tienen un sexto sentido. Ahora entiendo por qué no querías pasar por aquella calle. Entonces, pues al final de cuentas pudimos presentar la prueba. Al final de cuentas nosotros no determinamos, nosotros únicamente presentamos conductas. Lo demás ya lo pone un juez, ya le sacó la pensión y bla, bla, pero esa parte ya no nos encargamos nosotros. Nosotros nos encargamos únicamente de presentar pruebas tecnológicas. Lo demás, ya esa parte, ¿no? Bueno, esa parte me encantó ese caso. Entonces, bueno, ya creo que ya confesó y bueno, ya la historia luego se las platicaré, ¿no? Es otra historia, exactamente. Bueno, ¿cómo crear perfiles psicológicos? Y esta parte me encanta porque la verdad es que el crimen organizado, créanmelo, sí están organizados. Me consta que estos cuates están utilizando la tecnología cibernética para verdaderamente crear fortuna. Tuve el caso de platicar acerca de un malware, un malicious software, que fue creado por ingenieros en informática. Y cuando lo crearon estos ingenieros en informática, la verdad me sorprendió porque fueron ingenieros que hicieron un call center para crear cibercrimen. Y me encantaba porque dije, wow, a ver, explícame más despacio cómo está ese rollo. Me dijeron, ¿sí? Resulta ser que estos cuates hackeaban cajeros. Punto número 1, la llave de todos los cajeros de esa empresa, no voy a decir el banco, la misma llave abría todos los cajeros. Error número 2, llegas al cajero, destapas el cajero y ¿qué te encuentras? Una computadora. Me espanta. El 98% de los cajeros electrónicos que tienen Windows XP, ya no hay soporte para Windows XP. Algunos, por eso dije el 98%. Otro caso importante, llegas al cajero, abres el cajero y este cuate saca de su maletín una USB. Lo saca, lo conecta en la computadora, control alt suprimir, llega el administrador de archivos y le da resetear computadora.
agarra su USB que crearon el grupo de ingenieros, lo mete y botea con su sistema operativo. Le aparece otro menú y como el de Las Vegas, señores, agarrar dinero. ¿En cuánto tiempo hackearon el cajero? En 2 horas. Empieza desde los de 500, después te da los de 200, después te da los de 100. ¿Y qué creen? En algunos cajeros dejaban los de a 50. ¿Ya para qué, no? Y me encantó, pero haciendo investigación, me encantó la forma en que estos cuates realmente estaban trabajando. Y les comenta que realmente eran ingenieros bien dedicados y bien inspirados. Porque encuentras el CD, nosotros lo que nos importaba dentro de la investigación, ¿qué es? La evidencia. Llegamos a la escena del crimen, nos encontramos el CD. Un CD hecho con C#. ¿Quién sabe programar en C#? C# tienes futuro. Ok. C#. Tenía la parte de C#, que es un lenguaje de programación. Punto número 1, le pusieron nombre al disco. Boteaba como Ploutus. Ploutus, si lo llevamos a la analogía griega, era el rey de la abundancia. Y dices, wow, estos cuates sí sabían lo que estaban haciendo. Punto número 2. Empiezas a hacer la ingeniería reversa al código y te das cuenta que realmente no eran muy buenos programadores. Pero lo que pudieron llegar a saber es que hicieron su call center. ¿Cómo lo hicieron? Sencillo. Se pusieron de acuerdo y dijeron, a ver, ¿quién quiere 2 millones de pesos? No, pues todo el mundo alzaba las manos. Perfecto. Te vas a ir al cajero, te voy a entregar tu llave, te voy a dar tu disco y cuando vayas al cajero y cuando metas el disco, te va a aparecer un número de serie. ¿Me hablas? Me dices, me apareció tal número de serie. Yo, desde mi sistema que yo hice aquí, porque pues no me iba a arriesgar yo a ir como máster, te paso el código de serie y se activa tu código de activación para hackear cajeros. Tenía licencia el código para hackear cajeros. ¿Ustedes creen eso? Bueno. Punto número 2. Hackeaban el cajero. A mí me das 200,000 pesos y lo demás es tuyo. Hace 2 años, hace 3 años, cuando fue el Buen Fin, lo que hicieron las empresas de bolsa de valor, de los que mandaban los custodios, fueron a vaciar los cajeros porque se los estaban robando. Y fue una oleada, porque fue exactamente cuando fue en fin y en 2 días pudieron vaciar casi todas las tiendas departamentales. Entonces ese caso estuvo muy cañón, pero el caso que a mí me extraña es de que cómo carambas permites que, punto número 1, si yo le conecto una USB tipo teclado a un cajero electrónico, lo puede resetear. Esa es una cosa que me llamó la atención. Punto número 2, BIOS sin contraseña. Punto número 3, ¿cómo una llave abre todos los cajeros? O sea, seguridad, señores. La parte de seguridad es la parte que siempre se nos está olvidando. Siempre pensamos en todo, menos en la seguridad. Vale. Otra de las cosas que a mí verdaderamente me espantan y actualmente me tienen atado de la mano, como seguramente a muchos de los usuarios, es el famoso ransomware. ¿Alguien sabe qué es el ransomware? ¿Alguna vez les ha caído algún virus, algún malware o malicious software que les ha encriptado todo su disco duro y que les está pidiendo recompensa para poder recuperar todos los archivos? Y me encanta porque esta parte, yo me acuerdo, es una extorsión al 100%. Así como una extorsión real, como cuando te hablan por teléfono supuestamente que tienen secuestrado a tu hijo o a tu hija supuestamente y que te grita, papá, necesito que me ayudes. Lo mismo está haciendo el malware actualmente. Lo que están haciendo estos cuates es de, ¿ya viste que sí puedo? ¿Ya viste que sí puedo secuestrarte tus archivos? Te está apareciendo una pantalla como la de color rojo que tengo aquí y lo que te está permitiendo hacer es de que tienes tanto tiempo para que me hables y me deposites la cantidad de dinero que dice ahí. Si no me hablas en el tiempo que tiene el timer, aunque apagues la computadora, o sea, dices, no, la apago para que pues, me dé más chance de juntar la lana, ¿no? Bueno, sigue contando el timer. Lo que están haciendo estos cuates es de que te están casi encañonando en la cabeza y te están diciendo, si no me depositas en tanto tiempo, pierdes tus archivos. ¿Qué tipo de archivos? Tienen más de 230 archivos secuestrados, los .doc, los .ppt, los .excel, o sea, todos los archivos
regularmente que trabajamos comúnmente, están ahí. Pregunta, ¿alguien de ustedes ya hizo respaldo? Porque los que programan o tienen tarea o tienen la tesis, pudiese estar ahí el respaldo. Entonces como que ya te pones a pensar, dices, chin, no tengo respaldo y me puede caer una de estas cosas. Cuidado. Alguien me dijo ilusamente, no, pero pues yo uso Mac. ¿No? Yo sí tengo lana, yo sí ocupo Mac. Pues, ¿qué creen? Está encriptando Mac, Linux, Unix, Windows y toda la parte del repertorio, ¿no? Aquí la pregunta que a mí me llama la atención es, ¿qué está haciendo mi antivirus? Porque entonces no está funcionando, porque yo tengo la licencia original. Entonces, realmente, ¿cómo me estoy protegiendo por esa parte, no? Y bueno, las nuevas versiones, algunas versiones ya las pudieron desencriptar. De hecho, Kaspersky ha hecho grandes esfuerzos, inclusive el software en su página de internet te está liberando el software para que tú permitas descifrar ciertos archivos, más sin en cambio los delincuentes también se están profesionalizando y también se están adelantando y están sacando las nuevas versiones. Ya hay este tipo de CryptLocker, ya hay la versión 2.0, entonces ya la versión 2.0 como que ya no está funcionando con los nuevos desencriptadores, entonces esa parte está pasando, ¿no? Bueno, el último hospital que fue infectado en otro país tuvo que pagar $250 millones para poder recuperar todo su hospital. Al final de cuentas estamos dependiendo al 100% de la tecnología. Entonces, cuando dependemos al 100% de la tecnología, recordemos que en el caso de un hospital tenía conectados quirófanos, software de los hospitales, consultorios, doctores, entonces tenían secuestrado totalmente el hospital. El hospital pagó ese dinero y bueno, la bronca es de cuando dijeron, bueno, ¿y dónde te depositamos? No, señores, los quiero en Bitcoin, porque si me lo das en dinero real, me puede investigar el banco, SAT, Hacienda, pero virtualmente y digitalmente, ¿quién me investiga? Lo querían en Bitcoins. ¿Qué viene? Me espanta este caso también porque actualmente sí, la medicina ha avanzado bastante. Y ahora yo sé que si mi enfermo necesita marcapasos, sí, ha salido infraestructura tecnológica que yo puedo monitorear remotamente si él está trabajando bien su corazón. ¿Pero qué creen? Aparte de que se están hackeando los marcapasos de las personas, también son susceptibles a que les llegue un caso como ransomware o una infección de un virus. Y ahí estamos jugando ya con cosas un poco más delicadas, ¿no? La parte de dispositivos móviles. Todos ya traemos teléfonos celulares y el que no traiga es un antisocial. Así se lo digo sinceramente. Todos traemos dispositivos móviles y no sé la bronca que se vaya a venir cuando se empiecen a encriptar dispositivos. Y ya no falta mucho. Acuérdense de mí. ¿Qué vamos a hacer? Definitivamente tenemos que estar actualizados, haciendo respaldos y siempre previniéndolos sobre los nuevos ataques que vienen. Otro de los temas que a mí en verdad, híjole, me han transformado y me han hecho continuar con esta parte de forense, sin lugar a duda, son los niños y el internet. He tenido de casos como del sexting. Por ejemplo, tuve un caso hace poco y me llamaba mucho la atención porque 2 menores de edad, 7 años, eran novios. 7 años, dije, no, pues yo mi novia, la primera novia la tuve como a los 13, dije, o sea, estos cuates iban adelantados, ¿no? Estos cuates eran novios. Resulta ser que la niña le permitía tomarse fotografías semidesnudas de parte del niño. No, pues el niño encantado, ¿no? Ese cuate tomando selfies y toda la onda, ¿no? Resulta ser que todo iba perfectamente bien. La bronca fue cuando se enojaron, el de rómpelas, ¿no? Porque el niño le pasa la foto al amigo. El amigo se lo pasa al otro amigo. Y el otro amigo pierde el teléfono. Cuando pierde el teléfono, alguien se lo encuentra, se cree cosa graciosa y lo sube a las redes sociales. A partir de ese momento, la mamá de la niña nos busca y me pregunta, ¿cómo quito las fotos de mi hija que están allá arriba? Era una pregunta muy, muy profunda porque
la subieron a Facebook. ¿Cuántos servidores alrededor del mundo tiene Facebook? Eso significa que yo tenía que ir a todos esos servidores y quitar la fotografía. Y digo quitarla aparentemente, porque ¿qué pasa si el amiguito se quedó con una copia? Simplemente la vuelve a subir. Otro de los casos de los niños en el internet es que me encanta, y creo que hasta en las noticias los dicen. Si usted no sabe a quién le tiene que preguntar, pregúntele a sus hijos, ¿no? Dice el reportero este. ¿Por qué pasa eso? A ver, ¿cuántos de los que estamos aquí nos enseñaron a chatear? ¿Que alcen la mano? A facebookear. Al no haber una cultura cibernética, tampoco como padres podemos enseñar y educar. Al contrario, ¿qué es lo que hacemos? A ver, hija, estás dando lata. Toma la computadora, la tablet, ya deja de estar dando lata. ¿Qué es lo que hace el menor de edad? Le pregunta, ¿cómo se llama tu papá? ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Cuál es el teléfono de tu casa? Y empiezan a generar amigos, que en su mayoría de edad no son amigos, son pedófilos, secuestradores y muchas veces la parte de personas que hacen pornografía infantil. Hemos sabido de casos un poquito ya más fuertes en el que han secuestrado a niños o han secuestrado personas y algunas veces, e inclusive sí, sabemos que la tienen secuestrada, pero en algunos casos definitivamente los matan. ¿Cómo? Utilizando los medios digitales. Esa es la parte que a mí verdaderamente me ha puesto a pensar, y ahorita que ando en la parte forense, hay veces que me han hablado para casos que digo, híjole, ¿cómo le ayudo? ¿Cómo le ayudo? Porque hay cosas que no están en mí. Hay cosas que verdaderamente están transformando la vida totalmente, una vida totalmente digital. Y yo creo que se nos está olvidando la parte de que nadie nos explicó qué era público, qué era privado y qué era personal. E inclusive estamos publicando todo. Hay veces que, ya estoy en Guadalajara, y foto con Guadalajara. Y el delincuente dice, y yo estoy en tu casa robándote. Hay que tener cuidado con esa parte, ¿no? Esa parte es muy delicada, ¿no? Por eso muchas veces nos ha tocado en verdad ir a escuelas, platicar con padres. Es más, yo les he dicho a los maestros, métanlo como asignatura esto, ¿eh? O sea, expliquen a los chavitos lo que no se puede y lo que se puede hacer, y que si lo vas a subir, atente a las consecuencias. Porque la verdad esto es algo muy delicado. Bueno, presentación de pruebas. Esta parte me encanta porque cuando llegas con un abogado, muchas veces me ha tocado platicar con abogados, pues que son muy buenos, tienen mucha experiencia, inclusive algunos doctores en la parte de abogados, pero desconocen los medios digitales. Tratar con alguien que no entiende lo que pasa es muy complicado. Es más, me ha tocado llegar con abogados y decirles que el usuario exportó de Word, Excel, todavía piensan que es salir del país. O con abogados en el que les dices que la bronca estuvo en el sector de arranque y que están pensando en un hipódromo. O abogados en el que si les dices que el usuario utilizó su memoria para robarse información, no significa que el usuario hizo esto y se echó a correr, ¿no? Pero son de las cosas que verdaderamente están pasando, ¿no? E inclusive no nos ponemos de acuerdo. Alguien por ahí levantó la mano y dijo, no, vamos a castigar Internet. Yo dije, no manches. No, Internet no vas a castigar, mi estimado. Porque ¿quién es Internet? No, vas a castigar conductas de los usuarios. Así sí le entro. Vas a castigar conductas que a lo mejor vienen de medios tecnológicos y estamos tan acostumbrados a la prueba digital, documental, testimonial, pero a la prueba digital muchas veces no. Y ese es otro problema. Otro problema que me encanta es, ¿quién de ustedes ha firmado un contrato electrónico? Todos tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos todo tipo de redes sociales. Y si han leído las letritas chiquitas, las de hasta abajo, las de donde dice, si tienes un problema legal, vas a tener que arreglarlo en Estados Unidos, en el caso de Facebook. Y otro problema, si no hay cooperación internacional entre países, no podemos llegar a hacer absolutamente nada. El Internet
no tiene fronteras. Es más, hemos tenido casos en el que un hacker brasileño vulnera un servidor en México para clonar tarjetas de crédito en Estados Unidos. La pregunta sería, ¿con qué legislación lo castigas? Si localmente lo estamos viendo, te clonan la tarjeta de crédito y dices, ¿vas al banco? No, esto es federal. ¿Vas al federal? No, esto es local. Y te traen del tingo al tango y la Conducef dice, no, pues ya regresa de su lana, ya que no esté dando lata, ¿no? Otro tema que me llama mucho la atención es de que si hay legislación informática en México para poderlo castigar, y me llama mucho la atención esta ley que dice que el artículo 211 del bis 1 al bis 7 dice al que sin autorización modifique, destruya o provoque pérdida de información contenida en un sistema o equipo informáticos protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de 6 meses de prisión a 2 años, de 2 años de prisión a 300 días de multa. Me encanta esta parte porque una amiga ya le pasó, se llama Ivonne Muñoz Valeria Torres, escribió un libro muy bueno, búsquenlo en internet, bueno, cómprenlo, pero búsquenlo por internet, se llama Delitos Informáticos y 10 años después. Y un día platicando con Ivonne le digo, a ver, Ivonne, te voy a hacer una pregunta, tú como abogada especialista en Derecho Informático, ¿estamos en pañales en México? Dice, me preocupa, porque ni siquiera hemos nacido. ¿En serio? Le digo, ¿por qué? Dice, porque la legislación en cada país puede ser diferente. ¿Llegaron a escuchar sobre el caso de los tuiteros terroristas en Veracruz? Ahí les va. Resulta ser, ¿voy bien con tiempo? ¿Sí? ¿Vamos bien el tiempo? ¿Ok? ¿Sí? ¿Ya? 5 minutos, perfecto. Resulta ser que estos cuates tenían inteligencia de la policía cibernética y lo que hicieron es que a un cuate se le ocurrió tuitear, acaba de pasar esto en Veracruz. Automáticamente se empezó a mover todo en la ciudad y toda la bronca y dijeron, no, lo que pasa es que el cuate hizo una broma, tuiteó y puso que pasaba algo en Veracruz, pero no pasaba nada. Llega la policía cibernética, no, ya tenemos respuesta, ya tenemos detenidos. Perfecto, y tú preguntas, wow, ¿en serio tienen esa infraestructura allá en Veracruz? ¿Cómo lo hicieron? Ah, pues fácil, nos metimos a los perfiles de Facebook de las personas que tuitearon y fueron de casa en casa. ¿Conoce este güey? ¿Sí? ¿Vive allá? Ah, okay. ¿Conoce este güey? Sí. ¿Eso es inteligencia? ¿Qué pasó? Segundo punto. Dicen que las legislaciones informáticas están totalmente disparejas. Y chéquense por qué, y con esto termino. En Finlandia, si alguien comete un delito, es pena de muerte. Si en China alguien comete un delito, al que se llevan al bote es al de sistemas, porque él es el encargado de cuidar la infraestructura tecnológica. Hace 10 años, si yo agarraba la computadora y le pegaba a un cuate y se moría, homicidio cibernético. Me encanta esa parte, ¿no? Y bueno, conclusiones. Educar, ¿se puede o no se puede educar? ¿Qué se puede y qué no se puede hacer en la parte de cultura cibernética? ¿Qué es seguro en esta vida? Pagar impuestos y la muerte. Bueno, pagar impuestos como que no mucho, ¿verdad? Pero bueno, la vida es así, es segura, ¿no? Los medios electrónicos se están volviendo como la verdad absoluta. Una computadora no te miente. Tal vez una pareja sí. Un novio, una novia sí te puede mentir. Pero una computadora, ellas no te mienten. O ellas es un bit, o es un 0 o es un 1. No hay otra. Los delitos informáticos no los cometen los medios tecnológicos, los cometen las personas, para que estén enterados. No es un problema de tecnología, es un problema del uso que le estamos dando a la tecnología. Muchísimas gracias, fue un placer estar aquí con ustedes. Agradecemos la plática del ingeniero Javier Hernández. Por cuestiones de tiempo damos espacio nada más para 2 preguntas. En caso de destrucción de archivos, ¿qué hacen? ¿Cómo proceden? Mira, el Código Penal Federal dice quien cambie, modifique o destruye información contenida en una unidad de almacenamiento, ¿cierto? Bueno, pues si tú destruyes información y trabajas para mi organización, te puedo acusar por ese medio legal. Estás destruyendo evidencia que no es tuya. Así de rápido, así de sencillo. Sí dice destrucción de información contenida en una unidad de almacenamiento. Aquí dice... provoque o destruya
pérdida de información contenida en sistemas o equipos informáticos. Si tú trabajas para mi empresa, mi empresa tiene una política de seguridad. En mi política de seguridad dice lo que puedes y lo que no puedes hacer con los medios tecnológicos. En el momento en que tú no los haces y destruyes, por esa vía me voy y creo que nos va a ir mal. Sí, sí, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Muchas felicidades por la charla, estuvo Gracias. muy interesante. Yo me quedé con una duda y creo que no tengo problemas todavía, pero legalmente, ¿cómo han avanzado? Decías que no hemos nacido en México, pero en lo legal, ¿cómo pudieron revisar el celular del esposo que se estaba divorciando? O sea, Mira, legalmente, o sea, informáticamente. Espero que no. Me quedé preocupado. Creo que. Informáticamente lo entiendo, pero legalmente. Creo que ya o te sea, estás preocupando, ¿verdad? Mira. Mi esposa es abogada y entonces sí, estoy preocupado. Sí, te entiendo, para ir sabiendo por dónde, ¿no? Mira, esa parte es muy interesante porque algunos estados de la República se están yendo por lo que son los famosos juicios orales. Los juicios orales es llegar y presentar la evidencia tecnológica. Ahí va a depender de mucho de cómo el abogado al que tú te esté llevando tu caso pueda llegar a presentar pruebas. Pruebas. ¿Perdón? No puedes tomar el celular, más sin en cambio con una orden judicial sí lo pueden llegar a tomar. Exactamente, es lo que te comento. Mira, aquí va a depender de dos cosas. Una, del Estado y de qué legislación informática estén tomando. Y segunda, también de cómo te pregunte el abogado. Es como puedes llegar a saber. Yo no puedo llegar y quitarte el celular, eso me queda claro. Pero segundo, sí puedo llegar en ciertos grados que un juez de mayor peso pueda girar una orden de tal vez para poder llegar a revisar tu teléfono celular. Pero va a depender de cada estado, ¿eh? Ahí sí estoy de acuerdo contigo. Espero que aquí en Guadalajara te vaya bien, pero tú sabes. Buenas tardes. Hola. En lo que respecta al procedimiento informático, tú hablas de un rastreamiento de IPs, pero bueno, creo que todos hemos utilizado los enmascaradores de IP. Ajá. Que se utilizan para cambiar la IP que estás Así es. utilizando. Y hay muchas personas que se pueden llegar a utilizar hasta 2 o 3 Ajá. en secuencia. En ese tipo de casos, ¿de qué manera procedes para investigar la IP? Mira, estoy de acuerdo totalmente contigo. Inclusive algunas personas utilizan el anonimato, utilizan Tor, utilizan otro tipo de software para enmascarar la dirección IP. Pero lo que estamos haciendo aquí es de que al final de cuentas, en algún momento se te dio una dirección IP. Si la enmascaras o no, al final de cuentas yo lo que voy a hacer para hacer investigación forense es llegar con el proveedor de servicios de Internet mediante una orden judicial, ojo, de otra manera no puedo, y decirle quién tuvo esa dirección IP y por cuánto tiempo. No importa que tú Mira, la dirección IP está aquí. Si tú la enmascaras de aquí para acá, esa es bronca tuya, pero en un momento tú la tuviste. Entonces yo tengo que llegar a esta IP y ya lo que tú hagas para acá, ya sería bronca de que tú, a lo mejor para salir de este lado, trates de cambiar el direccionamiento IP. Pero al final de cuentas, en algún momento se te otorgó una IP. Los proveedores de servicios de Internet están guardando ya 10 años las bitácoras de qué direcciones se les están entregando a las personas. Aquí la bronca se convierte cuando ya haces delitos informáticos, no solamente en México, cuando ya estás haciendo delitos informáticos en otros países, porque ahí ya tenemos que entrar en cooperación internacional. Y si no hay cooperación internacional entre países, no puedo hacer nada. Es decir, si tú eres un hacker, por ejemplo, ruso, y si yo te quiero mandar a extraditar y no hay cooperación internacional entre Rusia y México, no puedo llegar a hacer absolutamente nada. Si eres de aquí de mi país, pues probablemente tampoco, pero sí pudiese llegar a ser, digo, tengo que decir la verdad, pero pudiese llegar a ser... Pero pudiese llegarte a denunciar por ciertas conductas y eso va a depender de cada país y de cada estado. Y esa es la forma en que está trabajando. ¿Vale? Un favorzote bien grande, ahí está mi Twitter por si gustan seguirme. Por favor no lo vayan a hackear. Entonces ahí estamos de contacto, ¿no? Gracias. Gracias. Agradecemos nuevamente al ingeniero Javier Hernández Calderón la plática. Y le entregamos de parte de la Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de los Lagos, un reconocimiento que al calce dice Universidad Internacional de Verano. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de los Lagos, otorga la presente constancia al ingeniero Javier Hernández Calderón por su participación como ponente en la primera jornada de las telecomunicaciones con la ponencia Cómputo Forense efectuada el 12 de julio en el marco de la Universidad Internacional de Verano 2016. Atentamente piensa y trabaja,
doctor Aristarco Regalado Pinedo, rector de centro, y doctora Rebeca Vanessa García Corzo, secretaria académica Rúbricas. Asimismo, hacemos también entrega de Muchísimas un gracias. pequeño presente. Muchas gracias, maestro. Te agradezco mucho. Gracias, muy amable. Gracias. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.